Bienvenidas y bienvenidos. Hoy vamos a explorar las ideas de un gran maestro, Boris Gulko, basándonos en su libro Lecciones con un gran maestro. Exacto. Un libro que coescribió con el doctor Joel Sneed. Nuestra idea es, destilar un poco su pensamiento estratégico, su psicología, buscar lecciones que vayan más allá del tablero, ¿no? Sí, totalmente. Gulko usaba sus partidas contra jugadores de élite como un laboratorio. Veía el ajedrez como aventura, sí, pero también como combate. Un reflejo del carácter, decía. Eso mismo. Y vamos a ver cómo esa visión, se aplica en su juego y en lo que enseñaba. Hay algo que salta a la vista enseguida, y es cómo manejaba las reglas, los principios del ajedrez. No parecía muy rígido. Para nada. De hecho, Gulko insistía mucho en eso, en captar lo único de cada posición. Más importante que seguir reglas generales a ciegas. Como cuando movió ese peón 2 veces seguidas contra Gelfand, algo súper básico que te dicen que no hagas. Exacto. Un ejemplo perfecto. Iba contra los principios, sí, pero él buscaba algo muy concreto en esa posición. No era capricho. Pero, ¿cómo sabía cuándo hacerlo? Era intuición pura. Buena pregunta. Yo creo que era más una comprensión muy, muy profunda. Él menciona, por ejemplo, cómo Alekhine admiraba a Capablanca. ¿Por qué? Porque Capablanca no tenía miedo de soltar una ventaja si eso le daba más flexibilidad. O fíjate Gulko contra Larsen. El famoso alfil malo. Claro, demostró que de malo no tenía nada, si tenías la iniciativa. O ese ataque de peones contra Shabalov en la inglesa, muy raro en esa apertura. O sea, flexibilidad, pero siempre basada en el análisis concreto de esa posición particular. Justamente, no es anarquía, es adaptación inteligente. Entendido. Y eso conecta con otro punto fuerte de Gulko, la lucha psicológica. Parecía disfrutar metiendo al rival en problemas mentales. Absolutamente. El ajedrez como una batalla de mentes. Contra tipos muy calculadores como Brown, buscaba posiciones más tranquilas, posicionales. ¿Y al revés? Contra jugadores más sólidos como Horde, inyectaba táctica, complejidad. Era clave entender al rival. Hay unos ejemplos buenísimos en el libro, como cuando intentó parecer pasivo contra Taimanov para que se confiara. Sí, o desviar a Kasparov de su preparación. Salirse del libro rápido. Jugar contra la persona, no solo contra las piezas. Exacto. Gulko cuenta una anécdota con Karpov que pareció como olerle una preparación específica y la evitó. Increíble. O el consejo general contra Korchnoi. Si estás peor, complica todo. Busca el barro. Aumenta la chance de que el otro se equivoque bajo presión. La psicología como un arma más, digamos. Fascinante. Otro tema es cómo se transforman las ventajas en ajedrez. No son estáticas, ¿verdad? Para nada. Y Gulko era un maestro en eso. Por ejemplo, contra Beliavsky, una iniciativa que parecía temporal, la convirtió en una debilidad posicional crónica para el rival. Y contra Smilslov, esa jugada de 6x6, que parece antiposicional. Exacto. Cedía una casilla fuerte, sí, pero a cambio debilitaba permanentemente otras casillas clave del oponente. Es saber cambiar un tipo de ventaja por otra. A veces una ventaja más sutil, pero más duradera. Uf, reconocer esos momentos de cambio debe ser dificilísimo. De lo más difícil. Requiere visión, coraje. El libro menciona el clásico de Fischer contra Petrosian. CXG7, cambiando el caballo bueno por el alfil malo. Esa misma. Una jugada chocante, pero le dio el control total de la columna C. Transformó la ventaja completamente. Y el libro también toca el tema de estrategia y cálculo. El coautor, Joel Sneed, habla de su propia dificultad con el cálculo preciso. Algo que, nos pasa a muchos. Sí, y Gulko es muy claro ahí. La estrategia sola no te hace ganar. Necesitas la táctica, el cálculo concreto para rematar la faena. Como necesitó contra Adams en ese final. Justamente. No basta la intuición general, hay que calcular variantes. ¿Y recomendaba algo para mejorar eso? ¿Algún consejo? Sí, claro. Estudiar partidas de grandes maestros a fondo, no solo pasarlas rápido. Y resolver estudios. Los estudios te obligan a ser preciso. ¿Y la profilaxis, no? ¿Anticiparse? Fundamental. Anticipar y frustrar los planes del rival, como hizo contra Hübner. Ahí es donde se juntan estrategia y cálculo. Ves la idea del otro, estrategia, y calculas cómo evitarla, táctica. Perfecto.
Entonces, resumiendo un poco las lecciones clave de Gulko. Primero, flexibilidad antes que rigidez. Saber cuándo desviarse de las reglas. Segundo, la guerra psicológica. Entender al rival, explotar sus tendencias. Tercero, las ventajas cambian. Hay que saber transformarlas, ser dinámico. Y cuarto, la estrategia necesita del cálculo. La táctica es lo que concreta las ideas. Y lo interesante es cómo esto, pues, resuena más allá del ajedrez. Totalmente. Flexibilidad ante imprevistos, entender la psicología en otros ámbitos, saber cambiar de estrategia en un proyecto. Son habilidades de pensamiento estratégico puro. Gulko decía que el ajedrez le enseñó a nutrir el carácter, un proceso sin fin. Una frase potente. Nos deja pensando, ¿no? Al meternos en cualquier tipo de pensamiento estratégico, ¿qué parte de nuestro propio carácter es la que más se desafía o la que más crece? Buena pregunta, para seguir reflexionando.